Y Galicia, Montserrat, ¿tú estuviste en el curso pasado? Ya no me escucho. Este es el octavo semestre, No, es el Sí. séptimo. séptimo. Ya, Ujú. ya. ¿Y en su casa no han tenido problemas de pandemia? No, afortunadamente no. Ah, qué bien. Bueno, en lista hay 40 inscritos. Entonces, bueno, ahorita todavía faltan 2 minutos para las 9. Y vamos a dar tiempo de que se sigan integrando para empezar. Sí recibieron el programa. Sí, profe. Sí, ya. Y se han estado cuidando. Sí, claro que sí. Sí, profesor, sí nos estamos cuidando. Pues ayer cayeron las bolsas a nivel internacional, justo por el segundo brote, ¿no? En Europa. Nosotros no hemos salido del primero. Así es. A mucha gente sí le ha afectado el el guardarse en su casa. Pero como yo trabajo mucho en mi casa, o sea, no me ha originado problema. Pero no es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo estar en casa porque quieres estar que estar porque tienes que estar. Porque si igual mis papás no trabajan, no son retirados, pero sí les está costando trabajo porque pues sí salían que a comer, que a una fiesta o algo así. Entonces sí es difícil, aparte de no poder salir porque no te deja, bueno, porque te estás cuidando, o por miedo igual, ¿no? Bueno, yo como no soy fiestero, no. Y, y me gusta cocinar, ¿no? Pero bueno, cada quien, no, pues sí, todo depende de los hábitos de cada quien. Sí, eso Ahora, también. yo en las mañanas estoy saliendo a correr. Corro 6 días a la semana, ¿no? O camino, ¿no? Y porque de repente tuve problemas en una rodilla y más de un mes estuve caminando en vez de correr, ¿no? Pero ya empecé a correr de nuevo. Pero no hay mucha gente también saliendo a correr. Voy temprano, o sea, voy entre 7:30, ¿no? Y sobre todo hay gente ahí con perros en el parque, ¿no? Pero cuando camino sí uso el cubrebocas, pero cuando corro no, pues, o sea, me falta el oxígeno, ¿no? Este,
Qué puntuales, chicos, son las 9:01 y ya hay 25. Bien, empezamos bien. Bueno, los que tomaron el curso conmigo el semestre pasado aprendieron. Y los que se incorporan ahora que no tomaron mi curso, ¿qué fue lo que lo llevó a decidir incorporarse a mi curso? Pregunto. Hola, profe. Hola, Jime. ¿Con quién hablo? Ay, ya, perdón. Ven. Pues yo metí su clase de nuevo porque tuve con usted mexicana el semestre pasado y la verdad es que me gustó mucho la clase. Era como muy interesante y me hizo estar como muy al día de todo lo que pasaba en el país. Entonces eso me gustó, que todo el tiempo sabía qué pasaba y por qué y como el trasfondo de las cosas. Y pues ya por eso decidí meter otra vez el curso con usted. Y esta práctica de empezar el curso discutiendo o presentándole yo mi artículo que sale publicado los martes, ¿han aprendido con eso? ¿Ha sido importante o no? Sí, bueno, a mí sí me gustaba porque le digo, así estaba todo el tiempo al día y como lo escribía usted en la clase también pues nos explicaba un poco el trasfondo de las cosas del artículo si es que no llegábamos a entender algo. Entonces, pues me quedaba bastante claro la situación actual. Ya. Digo, porque bueno, mi planteamiento es seguir en esta práctica. Eh, Ahora ya me publican varios diarios los artículos. Sale no solamente en la Jornada de Oriente, sino también en las Zacatecas, en la San Luis Potosí y en el blog de Julio Astillero. Y en las redes circula, ¿no? Este, sí, porque estos análisis de mis artículos semanales no están presentes en otros economistas o en otros eh, que escriben en la prensa, ¿no? Bueno, son las 9:04 y hay 32 participantes. Y pues empezamos, ¿no? Bueno, voy ¿sí recibieron el programa? Sí, profe. Sí, profesor, lo recibimos. Bueno, entonces, pues aquí está, ¿no? Entonces empezamos con la problemática económica actual derivada de la pandemia. Hay 5 artículos. ¿Saben qué? Este tercer artículo del Observatorio de la OIT no dice más cosas de las que ya están presentes en el artículo de Norma Samaniego, ¿no? Entonces, en este primer punto, bueno, vamos a ver el de Hugo Beteta, que es de la CEPAL en México, Norma Samaniego, el de Carlo Panico y el mío en este punto, ¿no? Y luego vamos a ver la necesidad urgente de replantear la estrategia. Eh, Aquí, bueno, hay diversos planteamientos, ¿no? En torno a cómo la pandemia pasa a cuestionar, al menos desde mi perspectiva, el proceso de globalización en el cual estamos, ¿no? Y mi planteamiento es que la mera política de incremento del gasto público y de baja tasa de interés que se está instrumentando en los países desarrollados no va a ser suficiente para reactivar la economía, sino que hay que hacer otros cambios de la política predominante, ¿no? Sobre todo referente a la libre movilidad de mercancías y capitales, ¿no? Después, bueno, se discute justo esta cuestión de la liberalización económica y su sostenibilidad. Sí, porque
sí, ¿en qué se caracteriza el proceso de globalización? Pues la libre movilidad de mercancías y capitales. Y esto se nos ha llevado a la gran mayoría de los países a crecer menos de lo que crecíamos antes. El problema de la pandemia, el momento en el cual se origina en China y termina bloqueando el abasto de insumos al resto del mundo, o pasa a cuestionar este mismo proceso de encadenamiento de procesos productivos y tiende a impulsar sobre todo políticas de sustitución de importaciones, políticas proteccionistas, como vamos a ver, ¿no? Eh, Luego, bueno, ya pasamos al análisis sectorial, que es lo que ha venido aconteciendo en la industria manufacturera en los últimos años, con esta cuestión de las cadenas globales de valor, sí, las beneficiadas han sido las empresas transnacionales y los perdedores han sido los productores nacionales. Eh, Vamos a analizar la política de gasto público, la política fiscal, cómo se ha relegado el crecimiento de la inversión, cómo han venido predominando políticas de austeridad. Eh, y luego el problema de las pensiones, un tema muy importante que se ha venido discutiendo y el gobierno ha reaccionado con reformas al fondo de pensiones que desde mi perspectiva no vienen a resolver el problema de esto, ¿no? Y sí, porque lo que ha venido aconteciendo es de que ¿quién maneja los fondos de pensión? En vez de canalizarse a generar condiciones de empleo para que haya mayor número de trabajadores que estén cotizando al sistema de fondo de pensiones, pues esos recursos pululan en los mercados financieros internacionales, y entonces en cada caída de las bolsas se desvalorizan dichos activos. Luego analizamos el problema de la desigualdad del ingreso, que de hecho este viernes doy una charla en la Metropolitana sobre este tema. La conferencia mía es las políticas macroeconómicas de estabilidad y la desigualdad del ingreso, que también, repito, y la situación actual de crisis, pues lógico, pasa a aumentar el desempleo, bajan los salarios y se recrudece la desigualdad del ingreso y la riqueza. Y el último punto es en torno a alternativas. O sea, qué hacer frente a la problemática económica actual, frente a las crisis económicas recurrentes. Y el problema termina siendo político. O sea, cuál es la correlación de fuerzas para cambiar el rumbo y poder priorizar los objetivos de empleo, distribución del ingreso, crecimiento sostenido. Bueno, los mecanismos de evaluación, ¿qué pasó? Los mecanismos se me saltó aquí a ver, ahí está. Los mecanismos de evaluación se colocan dos ensayos, 50% cada uno, de 5 a 6 páginas de extensión, y se señala la importancia de la participación, asistir al menos el 80% de las sesiones para tener derecho a presentar los ensayos respectivos y poder ser calificados. Y luego, elementos a evaluar en el ensayo, aquí se colocan, ¿no? El uso de la literatura revisada en el curso para poderlos elaborar. Hay que citar apropiadamente, hay que tomar en cuenta muy bien esto, ¿no? O sea, no se trata de hacer pegotes, sino se trata, o sea, hacer la cita y hacer el desarrollo o la crítica a lo que estás mencionando. Hacer buenos análisis, fundamentos de lo que estás afirmando.
Y aquí se señala que a lo largo del curso los diferentes autores que se consultan abordan desde diferentes perspectivas los temas que se solicitan en los respectivos ensayos. Por ello, para apoyar su elaboración y que sus participantes en clase contribuyan a su reflexión, se hace de su conocimiento desde el inicio del curso los temas que deben abordar. Entonces aquí están los temas a abordar, ¿no? Tanto el primer ensayo como el segundo ensayo, ¿no? El primero es el por qué el comercio internacional para el caso mexicano no genera encadenamientos productivos con la industria nacional, porque no puede ser una respuesta para la recuperación provocada por la pandemia, cuáles son las características de la inversión extranjera directa que recibe nuestro país, que no la colocan como un factor de dinamismo y que condiciona nuestra inserción en los procesos de menor valor agregado, cómo se ha expresado la desindustrialización en nuestro país, cuál debería ser el papel del Estado para revertir este proceso y que debe instrumentarse. Luego, respecto al segundo ensayo, se señala cuál es el papel de las finanzas públicas de nuestro país, qué papel las han desempeñado desde su reestructuración a partir de la deuda del 82, porque la inversión pública ha sido la más castigada en esos procesos de ajuste fiscal, cuáles son los determinantes de la desigualdad social, la precariedad laboral, y cuál ha sido su evolución en las décadas recientes y cómo el Estado debe actuar para mejorar el nivel de vida de la población, ¿no? Al tiempo de que pueda implementar una política industrial efectiva. Entonces, vemos cómo, de hecho, la misma temática que se coloca allí para la elaboración de los ensayos, pues también daría tema para tesis, ¿no? Y que de hecho pues hay que irla pensando desde ya. Ahora ya hay bastantes modalidades para titularse y es importante terminar la carrera con presentando el título lo más pronto posible y no postergarlo, ¿no? ¿Preguntas con respecto al programa? No, profe, No, todo bien. profe. Muchas gracias. Con respecto a los temas a discutir, a analizar. Bueno, pues ahí iremos viendo, ¿no? Porque, sí, o sea, son bastantes autores que vamos bastantes artículos que vamos a estar leyendo, a estar discutiendo. Y todos son recientes. O sea, le dije a Jesús, que es el profesor asistente, que procurara que todos estuvieran en línea, ¿no? De forma tal de no batallar para su lectura, ¿no? Es decir, en el número de Economía UNAM del mes pasado, del mes de agosto, salen un montón de artículos, como 40 artículos, y de ahí se sacaron bastantes para el programa, ¿no? Que es sobre, repito, la problemática económica actual desde diferentes ópticas, ¿no? De análisis. Sí, una situación que vamos a estar discutiendo es cómo, sí, en cada crisis siempre se plantea la necesidad del cambio de las políticas económicas que la generaron. Eso estuvo muy presente en la crisis del 2008-2009 y no obstante seguimos con las mismas políticas económicas y no por nada ahí está la problemática que vamos de nuevo a enfrentar, ¿no? Y hoy en día, es decir, no hay debate, no hay discusión al respecto, ¿no? O sea, los países desarrollados siguen respondiendo igual que antes, incrementando el gasto público deficitario, bajando la tasa de interés, pero sigue el mismo contexto de libre movilidad de mercancías, de libre movilidad de capitales.
sigue el mismo modelo económico. En el caso nuestro, estamos en el peor de los mundos posibles, porque el gobierno mexicano no instrumenta política contracíclica alguna. Sigue con las políticas de austeridad fiscal, que nos llevaron al no crecimiento el año pasado, que nos ha llevado al bajo crecimiento de la economía mexicana desde el 82 a la fecha. Eh, y, y bueno, ya estaremos discutiendo todo esto en torno a lo que pasa, lo que está pasando en la economía mundial y en la economía nacional. Vamos a ver el día de hoy el primer artículo de Beteta, ¿no? El que es el primero del programa. ¿No? Entonces, aquí está. Está referido a América Latina. Entonces, ¿cómo encontró la pandemia del COVID-19 a América Latina? ¿No? Entonces, ¿cómo la pandemia denotó una crisis sin precedente en América Latina? O sea, ¿qué fue cómo empieza la crisis en China? China es el principal socio comercial o el segundo socio comercial de la mayoría de los países a nivel mundial. Entonces, la pandemia tuvo que obligar a China a cerrar su industria y, por lo tanto, originó desabasto de productos a nivel mundial. Y no solamente originó desabasto, sino también disminuyó sus importaciones. Y hay que tomar en cuenta que pues, muchos países latinoamericanos se exportan hacia China, ¿no? Y, o sea, cómo América Latina ha venido dependiendo justo del sector externo, de sus exportaciones, de la entrada de capitales, en el caso nuestro también de las remesas, y en el momento en el cual se frena la economía de los países desarrollados, pues rápidamente repercute en nuestros países. Entonces ahí señala el autor que esto reveló fallas estructurales que se vienen acumulando desde los 80, es decir, ¿cuáles son esas fallas estructurales? Pues son procesos de desindustrialización, hemos pasado a tener menos industria, ¿no? Menos producción en nacional, menos empleo formal. Repito, hemos pasado a depender del comportamiento de las variables externas, lo cual nos coloca en un contexto de alta vulnerabilidad en torno al comportamiento de la economía internacional, de las exportaciones, de la entrada de capitales. Y ahí señala cómo en la crisis del 2008-2009, sí, o sea, los países desarrollados respondieron incrementando la liquidez, bajando la tasa de interés a cero, cercana a cero, y quien se vio favorecido fueron los mercados de capital. O sea, se impulsó más la financiarización de las economías y las políticas económicas en la crisis de 2008-2009 no fueron a atender la esfera productiva, sino siempre en las crisis se rescata el sector financiero y eso te pasa a agudizar las diferencias estructurales y al relegar la esfera productiva, pues te configura bajas tasas de crecimiento. Y también se señala en ese trabajo como una vez que se retoma la actividad económica en Estados Unidos en el 2010, se relegó la política fiscal. O sea, en el 2009 Estados Unidos trabajó con un gasto deficitario del 10% del Producto Interno Bruto, justo para incrementar demanda para salir de la crisis. Y una vez retomada la actividad económica en el 2010, repito, se relegó la política fiscal y pasa a disminuir el déficit fiscal. De hecho, en el gobierno de Obama, el déficit fiscal llegó a ser... Now, you got Hunter Renfro, and you got Ruggs over here, right? It's going to be toss crack. Denzel Good is going to get out. But the key to this play... ¿Pueden apagar eso? Gracias. Entonces, en el gobierno de Obama, el déficit fiscal llegó a estar al orden del 3% del Producto Interno Bruto, repito, después de haber estado el 10% en el 2009, ¿no? O sea, se relegó la política fiscal en la esperanza de que el sector privado fuera el motor del crecimiento. Y de hecho, es el mismo tenor que tiene el gobierno mexicano. Dice, no, nosotros trabajamos con equilibrio fiscal para que el sector privado comande la dinámica económica. Y no se dan cuenta de que el sector privado requiere del gasto y la inversión pública, ¿no? O sea, el sector privado
te crece tanto para el mercado interno como para el mercado externo. Y hoy en día, como han caído las exportaciones, pues lógico, no hay perspectiva de que inviertan para el sector externo. Entonces el gobierno tendría que incrementar el gasto público para revisar el mercado interno y así impulsar la inversión privada. Pero no, repito, con esa política de austeridad fiscal, pues también se contrae demanda, se contrae el mercado interno. Entonces ahí señala el trabajo cómo la recuperación fue decepcionante del 2010 a la fecha. Entonces se incrementó la informalidad y la desigualdad en América Latina. O sea, cómo no se aprovechó la crisis del 2008-2009 para cambiar el curso del desarrollo, si nos seguimos con las mismas políticas económicas, que es justo lo que está aconteciendo de nuevo, ¿no? Entonces dice cómo las bolsas venían creciendo antes de manifestarse la pandemia, ¿no? O sea, lo que crecía era el sector financiero, ese proceso de financiarización, y no la esfera productiva ni el empleo, ¿no? Y también continuaba en declive la participación del Estado en la economía. ¿Por qué? Pues por el predominio de las políticas de austeridad fiscal. Y el comercio venía creciendo cada vez menos. O sea, desde el 2014 al 2019 trae un crecimiento del 5% promedio anual. Y luego ahora con la pandemia cae drásticamente. Y hay que tomar en cuenta que en el periodo del 2003 al 2008 el crecimiento del comercio mundial era 16% promedio anual. Entonces, ¿cómo la pandemia viene a originar una fuerte contracción en el comercio mundial? Entonces, el problema es que la globalización ha llevado a muchas economías a depender del comercio internacional. Repito, ahí están las cadenas de valor, las cadenas productivas. Entonces, al frenarse la actividad económica, los procesos productivos, pues cae el comercio internacional y cae la problemática económica de los países dependientes de estas variables externas. Entonces, ¿cómo no se aprovechó la oportunidad que ofrece una crisis para cambiar el patrón? Dice, la crisis actual, dice, ofrece una oportunidad sin precedente. Pero de nuevo, ¿no? Ahí está el gobierno mexicano insistiendo en el que TEMEC nos va a sacar de la crisis, sin darse cuenta de que Estados Unidos está en crisis y que Estados Unidos impuso condiciones a su favor, en detrimento nuestro. Y luego un dato interesante que señala ahí el autor es que el 90% de los latinoamericanos viven en países con crecimiento per cápita menos del 2% en las últimas 4 décadas. Y un tercio de la población en menos de un crecimiento menos de 1% por medio anual. Y esto, pues lógico, se ha traducido en deterioro de generación de empleo, de deterioro de salarios, y que viene a recrudecer la desigualdad del ingreso en América Latina. Y luego, lógico, cómo se disminuyó el crecimiento promedio anual y terminamos ahí con un crecimiento 0.2 y actualmente un crecimiento negativo en el 2020. O sea, una marcada desaceleración de la actividad económica. O sea, al tener menos capacidad productiva, al no tener manejo de la política económica para encarar la pandemia, pues lógico, más cae la actividad económica en nuestros países. Y otro hecho que se señala es cómo los ingresos públicos se han mantenido estables en los últimos años a partir de la crisis pasada, ¿no? A niveles de 18.1%. Y hay que tomar en cuenta que si los ingresos se mantienen estables, bajos, pues es porque los gobiernos han venido gastando poco, ¿no? El gobierno recauda lo que gasta. Si gasta poco, pues sus ingresos tributarios son bajos, ¿no? Y entonces se cae en un círculo vicioso. O sea, como los gobiernos no tienen control de su moneda para financiarse con ella, dependen de sus ingresos tributarios. Entonces, al gastar poco, termina recaudando poco y se acentúa el proceso de bajo gasto público, de bajo crecimiento económico. Y cómo la pandemia se presenta en un contexto de consolidación fiscal. O sea, los gobiernos siguen privilegiando las políticas de austeridad fiscal. Entonces eso les merma su capacidad de respuesta
tanto frente a la pandemia como frente a la crisis. Entonces, dicen, en algunos países la respuesta a la pandemia ocasionó un deterioro del contexto fiscal para evitar bancarrotas y pérdida de empleo. Sí, hay países que están trabajando con gasto deficitario, justo para contrarrestar la caída de exportaciones, para evitar, decíamos, el quiebre de empresas y el mayor desempleo. Y en el caso nuestro, el mismo autor señala, México está tomando una política procíclica, ¿sí? O sea, de austeridad fiscal, es decir, a la caída de exportaciones, a la caída del consumo y la inversión privada se le suma el menor gasto público. Entonces esto viene a contraer más la actividad económica. Entonces, aquí está la magnitud de los paquetes de estímulo, se da en forma diferenciada en América Latina, pero no, o sea, repito, con límites. O sea, nadie hasta ahora rebasa un gasto deficitario arriba del 9%, a diferencia de los países desarrollados que están trabajando con gasto deficitario. En el caso de Japón, el 40%, Estados Unidos, 20%, Alemania, 36% de gasto deficitario en relación al Producto Interno Bruto, ¿no? En América Latina no se presenta eso. Y ahí el autor señala que hay una ausencia de reforma fiscal de gran calado, ¿no? Y aquí la cuestión es la siguiente, de que tú no puedes aumentar impuestos en un contexto de contracción económica. O sea, las reformas tributarias se dan cuando la economía crece, cuando crece el ingreso de las empresas e individuos. Ahí sí puedes aumentar impuestos. Pero en un contexto de disminución de ingresos de las empresas e individuos no puedes aumentar impuestos. Y aquí coloca la evasión tributaria como un obstáculo a la movilización de recursos para financiar el desarrollo de la región. Y bueno, ahí les señalo que estoy dando un curso los lunes sobre la teoría moderna del dinero. Y la teoría moderna del dinero señala que los gobiernos deben tener control de su moneda para financiarse con ella. O sea, un gobierno que controla la moneda no necesita impuestos para financiar su gasto, simplemente gasta, ¿no? Y el Banco Central acompaña ese incremento del gasto público. Pero bueno, en América Latina, repito, predomina el enfoque convencional de que los gastos dependen de los ingresos, así se comportan como una familia, ¿no? Como una empresa. Y resulta que un gobierno que controla la moneda, pues no necesita impuestos, repito, para gastar, simplemente gasta. Pero aquí, repito, ante la concepción convencional predominante en América Latina, pues lógico, si un gobierno recauda poco, pues gasta poco, ¿no? Y al gastar poco, recauda poco, o sea, cae en un círculo vicioso. Entonces ahí señala el autor que la falta de recursos se ve limitada por los tratamientos tributarios preferenciales, en el sentido de que los gobiernos dan trato preferencial a ciertos sectores y por lo tanto terminan recaudando menos, ¿no? Y otro elemento ahí que importante que se señala es cómo la inversión total se mantuvo por debajo del 20% del Producto Interno Bruto, ¿no? Desde los años 80. Cayó a niveles de 6.3% del total en el 2003 y aumentó al 22.9% en el 2012. O sea, y estos bajos coeficientes de inversión, pues lógico, te frenan la actividad económica. Y ahí está, o sea, poner el coeficiente de inversión en India, que es 35% del PIB, en China, que es 45% del PIB. ¿No? No por nada, son las economías que han venido creciendo más que venían creciendo más que el resto, ¿no? Entonces, otro elemento que se destaca en ese artículo es que en América Latina la mayor parte de la inversión es privada y no logra compensar la caída de la inversión pública. O sea, ¿por qué? Porque la inversión privada requiere la inversión pública. Si no crece la inversión pública, el gasto público, pues te frena el crecimiento de la inversión privada. Entonces no puede contrarrestar la disminución de la inversión pública. Y cómo se va al sector de construcción, las 2/3 partes de la inversión total en América Latina. Es decir, lo que América Latina requiere no es tanto infraestructura, sino requiere desarrollo productivo, desarrollo industrial. Fíjense, en Estados Unidos, nos dice el autor, que la inversión en maquinaria y equipo representa el 58.3% de la inversión total, ¿no? O sea, tú tienes que invertir en maquinaria y equipo para incrementar la productividad, para incrementar la capacidad productiva y la creación de empleo, ¿no? Y acá en América Latina, repito, la mayor parte de la inversión va a infraestructura, a construcción. Pues no, el desarrollo lo dan
el desarrollo de fuerzas productivas. Y otro elemento es que, dice, la inversión pública nunca recuperó los niveles previos a la crisis de deuda. O sea, a partir de la crisis de deuda, en nuestro caso en el 82, viene predominando una política de austeridad fiscal, de superávit primario, sustentado en la fuerte disminución de la inversión pública. De hecho, en el caso de México, la inversión pública representaba el 13.1% de la actividad económica en 1981 y actualmente representa menos del 2.5% del Producto Interno Bruto. Y de ahí el porqué del bajo crecimiento que hemos venido teniendo, ¿no? Y luego también señala cómo los trabajadores por cuenta propia crecen más que los asalariados. Es decir, cómo estamos en un contexto de bajo crecimiento, de aumento del desempleo, donde te aumenta el subempleo y la gente termina autoempleándose, ¿no? Trabajan por su cuenta, como vendedores ambulantes o qué sé yo. Entonces te crecen más los trabajadores por cuenta propia que los asalariados. ¿Por qué? Porque hemos pasado a tener menos industria, menos crecimiento económico, menos empleo formal. Y el problema es, al tener menos industria, pues los empleos se generan en el sector comercio y servicios, restaurantes, hoteles, se generan en la informalidad, donde la informalidad pues, no tiene prestaciones laborales, no tiene salario asegurado, no tiene prestaciones de jubilación, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto te atenta sobre los salarios, sobre el ingreso, sobre el poder de compra. Entonces te mantiene contraída la demanda, te mantiene contraído el mercado interno y entonces te frena el crecimiento económico. O sea, como los mismos problemas de pobreza y desigualdad te frenan el crecimiento económico, porque te contrae demanda. Y cómo las exportaciones no te crean condiciones de crecimiento, no solamente en ciertos sectores, sobre todo las empresas transnacionales. Y se ha dado el fin del auge de las exportaciones con la cuestión de la pandemia, lo cual te viene a desacelerar más la actividad económica. Es decir, ni creces para adentro por los problemas de desempleo, bajos salarios y pobreza, ni creces hacia afuera por la desaceleración de la economía mundial que se está enfrentando. Entonces hay contextos de devaluación, y la devaluación, como importamos alimentos, pues te origina una inflación alimentaria y te aumenta la precariedad de la población. Entonces, ¿cómo los gobiernos ven reducido su espacio fiscal? ¿Por qué? Repito, porque dependes, al no tener el control de tu moneda, depende de los ingresos tributarios, gastas poco, recaudas poco, entonces te limita la capacidad de gasto para encarar el problema de la pandemia, para revertir la caída de consumo, inversión del sector privado, para revertir la caída de exportaciones. Entonces, todo eso te lleva a aumentar la heterogeneidad estructural, se relega más la esfera productiva, la generación de empleo y te aumenta más la pobreza. Entonces, de ahí que se coloca que la salida de la crisis exige recuperar la capacidad del Estado con recursos fiscales. Y yo diría, o sea, recuperar el control de la moneda por parte del Estado para que pueda gastar y así encarar la crisis, carajo, ¿no? Sí, porque hay quienes plantean que no, que el gobierno debe endeudarse. Un gobierno no debe endeudarse en dólares porque no generas dólares, no tienes capacidad de pagar deuda en dólares. Pero sí puedes, repito, financiarte en tu propia moneda y emitir deuda en tu propia moneda. Y la cuestión es bajar la tasa de interés. Entonces ahí que se coloca la salud preventiva y curativa, que son tareas impostergables. Y yo diría junto a qué? A la creación de empleo, bien remunerado. Y ahí él coloca el acceso universal a Internet para acceso a educación y también coloca la cuestión del ingreso básico universal. Y aquí yo más que ingreso básico universal, yo me pronunciaría por políticas de pleno empleo, ¿no? La que la gente quiere es sentirse útil, ¿no? Entonces tú tienes que crear empleos bien remunerados y no el ingreso básico que implica pues, vivir a costa de los demás, ¿no? O sea, aquí es que hay que crear empleo, ¿para qué? Para incrementar también la capacidad productiva y la dinámica económica. También se coloca la cuestión de las pensiones universales. Y para asegurar pensiones para todos, tienes que asegurar condiciones de pleno empleo para que haya mayor número de trabajadores cotizando en el sistema de fondo de pensiones.
Y luego, bueno, lógico, se produce por salarios equitativos, estables y contratos para jóvenes, ¿no? Y por último, los retos, dice, están los retos del cambio climático, los retos de la estructuración de la deuda. Dice, estos retos no pueden ser absorbidos desde las lógicas nacionales, es decir, tienen que abordarse desde una perspectiva internacional. Sí, porque el cambio climático, repito, compete a todos, ¿no? Entonces, todos los países tienen que llegar a acuerdos al respecto. Y también en la estructuración de la deuda externa, sí, o sea, los países acreedores tienen que aceptar ver postergado el pago de su deuda para poder beneficiar a los países deudores y tengan mayores márgenes de libertad para encarar los problemas que enfrentan, ¿no? ¿Comentarios hasta ahora de esto? ¿Me escucharon o no me escucharon, jóvenes? A lo mejor estuve hablando sin que me escucharan. Sí, sí lo escuchamos, profesor. Sí, se escuchó bien. ¿Comentarios, preguntas? Hay que participar, jóvenes. ¿Puedo participar? Claro. Respecto a la inversión, lo que usted menciona, la calidad de la inversión o el tipo de inversión que se necesita en Latinoamérica, que no es tanto en infraestructura, sino en fuerzas productivas de maquinaria y equipo. El autor menciona que tiene que ver con los encadenamientos entre los sectores, qué impacto tiene la inversión. Y, por ejemplo, esto se refleja en la creación de empleo. Si se invierte en maquinaria y equipo para producir, necesariamente se necesita mano de obra para operar esa maquinaria. Claro, claro, claro. Y necesitas mano de obra para elaborar la maquinaria de equipo, ¿no? Y no caer en importaciones permanentes de maquinaria de equipo, ¿no? O sea, tienes que avanzar en la producción interna de bienes de capital, de maquinaria de equipo. Sí, porque el desarrollo está asociado al crecimiento tecnológico, ¿no? Y resulta que el desarrollo tecnológico está monopolizado por parte de los países desarrollados, algunos países desarrollados, y los demás no laboramos, no desarrollamos tecnología, no desarrollamos progreso técnico, y entonces somos dependientes y tenemos que pagar por el uso de la tecnología. Y eso te ha agudizado las diferencias de crecimiento entre unos países y otros. Entonces, ¿y por qué? Porque no ha habido políticas industriales en nuestros países que impulsen el desarrollo tecnológico. Cuando se instrumentó la política proteccionista ya en el 47, se protegieron todos los bienes excepto bienes de capital, porque decían hay que garantizar la calidad de la producción de los bienes finales, entonces hay que importar maquinaria de equipo para garantizar la calidad de los productos finales. Entonces eso te relegó la producción interna de bienes de capital, a diferencia de Brasil, que sí incorporó, impulsó su desarrollo tecnológico. Y la cuestión es de que el crecimiento sostenido te requiere procesos de integración productiva para generar efectos multiplicadores internos, donde el propio país produzca bienes de capital, bienes intermedios, bienes finales. Y la cuestión es de que el proceso de globalización en el cual estamos, dijo, no, dijo, hay que minimizar costos y hay que trasladar procesos productivos a los diferentes países en función de las ventajas comparativas, competitivas y de localización que ofrezcan, para así minimizar costos y, por lo tanto, incrementar competitividad y ganancias. Entonces eso llevó a que los países que no éramos competidores, pues fuésemos desplazados por importaciones. Se trasladaron cadenas productivas o empresas transnacionales a nuestro país, donde ellos traían la tecnología, los procesos productivos y aprovechaban solamente la baratura de mano de obra, para así baratar costos y a partir de aquí exportar. Y lo que nosotros exportamos tiene un alto componente importado, porque se importa la maquinaria, se importan insumos,
de China o de Asia, que son más baratos, de mejor calidad, y en consecuencia ese crecimiento de exportaciones no irradió en mayor crecimiento productivo, ni en mayor generación de empleo, ni mayor crecimiento económico. Entonces, tú tienes que, repito, impulsar el desarrollo tecnológico para asegurar mayores efectos multiplicadores internos en favor de la producción, en favor de la generación de empleo y disminuir el déficit de comercio exterior para no depender de entrada de capitales. ¿Quedó claro? Sí, sí, profe, gracias. ¿Alguien más? Jóvenes. Profesor, ahorita que mencionó que no estaba a favor de una pensión universal, sino de políticas de empleo, pero en el contexto actual de la pandemia, tomando en cuenta que hay sectores que son vulnerables, no solo los de la tercera edad, ¿no estaría bien que para esa población que es de riesgo, sí se les diera una pensión universal? Sin No, necesidad lo que dije yo es que estoy en contra del ingreso universal. ingreso ¿no? universal, sí, sí, sí. Sí. Porque, qué sé yo, mira, además aquí la tengo, ¿no? Tengo esta tarjeta, ¿no? Que yo no la necesitaría, ¿no? Pero llegaron y me tocaron a la puerta y me la dieron, ¿no? Por más que dije, oiga, pues es que no la necesito, no, es que es universal, ¿no? Pues sí, o sea, tienes que generar ingreso al que está desempleado, tienes que generar ingreso a aquel que vive al día y que actualmente tienes que asegurar el ingreso para que guarde cuarentena y se proteja de la pandemia. Pero mi planteamiento es que el único que puede generar empleos sin fines de lucro es el gobierno. Entonces el gobierno, su responsabilidad es garantizar empleo para que aquel que lo busque no lo encuentra. Porque hay muchos programas sociales, pero eso no te resuelve el problema de la pobreza. Y el gobierno dice, no, es que a partir de los programas sociales va a ir el crecimiento de abajo hacia arriba. Pues no. ¿No? ¿Por qué? Porque esos programas sociales se insertan dentro de la austeridad fiscal. El gobierno no está gastando más allá de sus ingresos. Y por lo tanto, esos programas sociales no pasan a impactar positivamente sobre la demanda, porque están siendo financiados con la contracción del gasto y la inversión en otros sectores. Igual en relación a las obras de infraestructura, del Tren Maya, del Istmo, el aeropuerto y demás, se inscriben dentro de la austeridad fiscal. O sea, no hay incremento de gasto público que te vaya a incrementar demanda, que te vaya a incrementar capacidad productiva y la dinámica económica. Y hay que ayudar a la gente que está desempleada, hay que ayudarlos. Y hay que ayudar a la gente de la tercera edad que no puede trabajar, hay que ayudarlos, claro. ¿no? Pero ¿cuántos millones de desempleados tenemos? ¿no? Sí, por eso, o sea, lo que me refiero es que si a los sectores vulnerables actualmente, que no son necesariamente de la tercera edad, sí se les tendría que brindar un Claro. ingreso universal para que no tengan la necesidad de salir, ¿no? Sí, ahí totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Okay, gracias. Pero, repito, pero no, o sea, una vez resuelta la pandemia, tienes que crear condiciones de empleo. ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Alguien más? O si no hay preguntas, vamos a ver rápidamente mi artículo del día de hoy, que está publicado en la Jornada de Oriente, en la de Zacatecas, de San Luis Potosí y en el blog de Julio Astillero. Ahí el artículo está referido a unas aseveraciones del subsecretario de Hacienda la semana pasada, donde dijo que el paquete económico está contemplado para evitar desequilibrios macroeconómicos. Dice, las finanzas públicas no van a estar desequilibradas, dice, van a estar equilibradas.
Y él cree que con eso se van a equilibrar, se van a lograr los equilibrios macroeconómicos. La cuestión es de que en la economía hay 3 sectores: el sector público, el sector privado y el sector externo. Y las finanzas públicas, no por equilibrarlas, vas a lograr los equilibrios macroeconómicos. Porque ¿qué es lo que hace el gobierno para equilibrar sus finanzas? Disminuye el gasto y la inversión. Y al disminuir el gasto y la inversión, está disminuyendo la actividad económica y estás llevando a que las empresas vendan menos, tengan menos ingresos, generen menos empleo y se afecte también el ingreso de las familias. Entonces el sector privado pasa a tener déficit, sus ingresos se ven disminuidos y pasa a caer en deuda. Y si a eso añades que esta disminución del gasto y la inversión pública te atenta sobre la esfera productiva, aunado a que el sector privado tiene que disminuir la inversión porque está vendiendo menos, entonces eso pasa a disminuir más la capacidad productiva, que te atenta sobre la competitividad y te lleva a déficit de comercio exterior. Y el déficit de comercio exterior, repito, te pasa a actuar más en detrimento de las finanzas del sector privado. O sea, tú no puedes mantener equilibrio fiscal en un contexto donde el sector externo es deficitario. Han caído fuertemente las exportaciones. Tú no puedes mantener equilibrio fiscal en un contexto donde el sector privado está en déficit porque ha visto disminuidas sus ventas, sus ingresos, ¿no? Y el problema de desempleo ha disminuido el ingreso de las familias. Entonces, el gobierno, en la búsqueda del equilibrio macroeconómico, al equilibrar sus finanzas públicas, está ahondando el déficit del sector externo y ahondando el problema financiero del sector privado. Entonces, por lo tanto, no logras equilibrio macroeconómico alguno. Y además, ese equilibrio fiscal, al contraer el gasto público, contrae la actividad económica, contrae el ingreso de las empresas y individuos y el gobierno termina recaudando menos. Y al recaudar menos, sigue el déficit fiscal y sigue creciendo el monto de la deuda, ¿no? Entonces no logras equilibrio alguno. Entonces las finanzas públicas deben actuar en función de cómo está el sector externo y cómo está el sector privado. Si el sector privado es deficitario, porque es desplazado por importaciones y porque está vendiendo menos por el menor gasto público, el gobierno tiene que incrementar el gasto, ¿no? Encaminado a sustituir importaciones para disminuir el déficit de comercio exterior y así mejorar las finanzas del sector privado. El gobierno tiene que gastar más para incrementar demanda y así que el sector privado pasa a vender más y pasa a contratar más trabajadores para mejorar las finanzas del sector privado. Entonces, lo que yo señalo ahí, que estos economistas de Hacienda deben actualizarse, ¿no? O sea, siguen con el enfoque convencional de que el equilibrio de las finanzas públicas logra el equilibrio macroeconómico. Espérate, vato, ¿no? La macroeconomía está compuesta por el sector externo, el sector privado y el sector público. Y el mero equilibrio del sector público no me garantiza el equilibrio de la economía. La economía como un todo sí tiene que estar equilibrada, ¿no? Pero eso no implica que cada sector tiene que estar en equilibrio, ¿no? Porque el equilibrio de las finanzas del sector público me origina desequilibrio en las finanzas del sector externo y en el sector privado, ¿no? Entonces, la política fiscal debe responder a las necesidades del sector externo y del sector privado. Es decir, debe responder ¿a qué? A disminuir el déficit del sector externo, impulsando la sustitución de importaciones, para así disminuir importaciones, y debe incrementar demanda para mejorar las finanzas del sector privado. Y una vez que se logre la actividad económica, el gobierno va a recaudar más, y al recaudar más va a disminuir el déficit fiscal que impulsó la dinámica económica. Luego, por otro lado, el mismo subsecretario, en ese mismo discurso, el subsecretario de Hacienda dijo que la economía que los factores de producción, dijo, están listos para, una vez que se controle la pandemia, retomar la dinámica económica y que se va a ver una reactivación en forma de V. Y lo que yo señalo en el artículo es de que no toma en cuenta que en esta contracción económica que estamos teniendo han salido muchas empresas, ¿no? Ha caído fuertemente la inversión. Ahí están los datos que dio la INEGI el día de ayer, ¿no? Una fuerte contracción de alrededor del 30% de la inversión fija bruta en el segundo trimestre de este año en relación al igual periodo del año pasado. Repito, aunado al quiebre de empresas, nos ha llevado a tener menos capacidad productiva. Y entonces, y ahí están las altas tasas de desempleo existentes.
Entonces no tenemos factores de producción listos para retomar la actividad económica. Y luego aparte siguen caídas las exportaciones, sigue caído el consumo y la inversión privada, entonces por lo tanto no hay factores de producción para retomar la actividad económica y volver a una recuperación, revertir la caída en una V, ¿no? Entonces de ahí, jóvenes, la importancia, repito, de saber economía, ¿no? Y no estar repitiendo cometiendo los errores que los economistas que nos han gobernado, a dónde nos han llevado, ¿no? Y a dónde nos están llevando. Sí. Entonces, seguir esta política económica de austeridad fiscal, de alta tasa de interés, no hay perspectiva alguna de revertir la caída de exportaciones, la caída del consumo y la inversión privada y retomar la actividad económica. Y menos si no se combate y se combate la pandemia, ¿no? ¿Comentarios, jóvenes? Están muy serios, Chihuahua. ¿Quedó claro o no quedó claro? O nomás Sí, prendieron quedó claro, profe. o nomás prendieron ahí la computadora y están en otras cosas. Jóvenes, entonces la mera vacuna, repito, no va a originar condiciones para retomar el crecimiento en absoluto, ¿no? Y luego una declaración ahí de un científico estadounidense el día de ayer, que una buena vacuna, así ya con todas sus pruebas, saldrá hasta el tercer o cuarto mes del próximo año, ¿no? Y repito, y no por nada, ayer cayeron las bolsas, carajo, ¿no? A nivel mundial. ¿Por qué? Porque pues, va a seguir la pandemia y las cuarentenas. Y si eso le sumas que en el caso nuestro no hay políticas contracíclicas, pues peor estamos, ¿no? Profe, Sí. entonces, ¿hasta qué punto cree que pueda llegar la crisis que estamos viviendo ahora, acentuada por toda esta situación de la pandemia? Si es que, bueno, en lo personal, justo yo pensaba que no íbamos a poder regresar ni siquiera a algo cercano a la normalidad sin una vacuna. Y ahora que menciona lo de que probablemente esté hasta el próximo año, ¿hasta qué punto cree que llegue si no hay medidas antes a eso? O sea, la crisis económica en México. Sí, sí, sí. Sí, porque si nosotros vemos todas las perspectivas es de crecimiento para el próximo año. Aunque lógico, en el caso nuestro, ahí el gobierno dice 4.6 porque a partir de una caída drástica, pues cualquier crecimiento ahí se dispara, ¿no? Sin, lógico, llegar a los niveles que se tenían en el 2019 o 2018. Y luego, en el momento en el cual, o sea, esto bajo el supuesto de controlar la pandemia, y el momento en el cual no la controlas, sino sigue, repito, más se dificulta la viabilidad de la reapertura de las actividades económicas. Entonces, eso te lleva a qué? Pues a que sigue el desempleo y luego al no haber una política de apoyo, de ingreso a los desempleados, a la gente que tiene que guardar cuarentena, pues más se recrudece el problema de contracción de consumo, se recrudece el problema de hambruna. El gobierno, desde mi perspectiva, está, repito, cometiendo un grave error al no incrementar el gasto público, al no responder a las necesidades de la población
también, y al no apoyar empresas, porque tú tienes que apoyar empresas para evitar la quiebra de la esfera productiva. Porque en el momento en el cual pasas a tener menos esfera productiva, menos viabilidad hay de generar empleos, menos viabilidad habrá de incrementar salarios y retomar la dinámica económica. Entonces, en el caso nuestro, la caída de la actividad económica seguirá, ¿no? Es decir, si bien se dio una fuerte caída en el primer semestre del año, ya están habiendo muchos negocios, que eso te permite paliar la situación, pero el problema del contagio sigue, aunque están señalando de que se está disminuyendo el número de muertes y el número de contagios, pero sigue. Y repito, y hay que tomar en cuenta que ahorita Inglaterra, partes de España y otros países en Europa se están volviendo a cerrar justo por el segundo brote. Y veto a saber qué es lo que nos espera, ¿no? Tomando en cuenta de la falta de atención, tanto para el combate de la pandemia como para asegurar condiciones de ingreso a los desempleados y a los que viven al día y a los que tienen que guarecerse, ¿no? Y el descontento está aumentando, ¿no? Y va a seguir aumentando, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene, sí, pues ahí está la posición de los gobernadores. 10 gobernadores que han protestado. ¿Por qué? Porque les han disminuido el presupuesto, ¿no? Las participaciones y entonces los llevan ¿a qué? A depender de sus ingresos. Y los gobiernos estatales y municipales no pueden aumentar impuestos en un contexto de contracción económica. Y repito, y esas protestas se van a ir generalizando en el momento en el cual pues, la gente, es más lo que estamos viendo, la banca había dado 3 meses, pues lo alargó a 4 meses para postergar el pago de la deuda, pero ya se terminaron esos plazos. Entonces ahora están diciendo que paguen, ¿no? Entonces, y lógico, como si las empresas o los deudores ya tuvieran ingreso para poder pagar, pues no, siguen sin tener ingresos para poder pagar deuda. Entonces te va a aumentar la cartera vencida. La misma Hacienda ha reconocido de que va a aumentar la cartera vencida el próximo año, de hecho ya está aumentando. Entonces, sí, yo he venido diciendo desde hace rato que vamos a una crisis más larga que la década de los 80, más profunda. Y ¿cómo cambian las políticas económicas? Cambian a partir de correlación de fuerzas. Que la gente va a salir a las calles a protestar, muchos están saliendo a delinquir, pero no todos van a delinquir, ¿no? Que la gente saldrá a protestar para demandar política de empleo, para demandar apoyo de ingreso a los que están desempleados, lo va a hacer, ¿no? Que las mismas empresas también, sí, ahí está otra declaración del Consejo Coordinador Empresarial el día de ayer, que hoy salen los periódicos, están demandando que se postergue el pago de impuestos. ¿Por qué? Porque pues, no tienen ingresos para poder pagar impuestos. O sea, en todos los países europeos se ha permitido postergar el pago de impuestos. ¿Por qué? Porque para poder, repito, evitar el quiebre de empresas. Y si el SAT ha venido incrementando las recaudaciones porque ha forzado a las empresas a que paguen impuestos. Entonces lo han hecho las empresas a costa de qué? De disminuir más la inversión, ¿no? ¿A costa de qué? De desemplear trabajadores para tener recursos para poder pagar impuestos. Pues no, no. El gobierno tiene que aceptar que se postergue el pago de impuestos para que las empresas no quiebren y caer en gasto deficitario. Y lo que el gobierno tiene que hacer es presionar al Banco Central a que baje la tasa de interés a niveles cercanos a cero, ¿no? Chile la tiene en 0.5, ¿no? Guatemala la tiene 1%, México la tiene en 4.5, pues no, no. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, profe. Sí, Miranda. Este, bueno, usted comenta que pues sí es muy necesario aumentar el gasto público, principalmente
pues para apoyar empresas y evitar pues justo lo que usted menciona evitar el quiebre de la esfera del ciclo productivo. Pero mi pregunta es, bueno, parece ser incluso desde inicios del brote de la pandemia, se comentó que México no tenía la capacidad ni los materiales para pues hacerse cargo de la pandemia en cuestión del sector salud, que hay demasiados contagiados y justo el sector salud se está viendo también muy deteriorado y no hay esta capacidad por parte del gobierno para hacerse cargo y para pues poder aunque sea mitigar un poco esta situación. Entonces, ese gasto público habría que redirigirlo a algo más prioritario como el sector salud antes de pensar en lo que viene después de la pandemia o en la crisis económica. ¿Cuál sería como la prioridad? ¿Enfocarse en evitar el quiebre de la esfera productiva o primero salir de esta parte de la pandemia y la cuarentena y todas estas restricciones salubres? Mira, o sea, tienes que trabajar paralelamente. Es decir, ¿qué han hecho los países europeos? Han canalizado recursos para combate a la pandemia y a su vez han apoyado a empresas y trabajadores y desempleados justo para evitar el quiebre generalizado de empresas y para evitar mayor desempleo. Y los ha llevado a tener gasto público deficitario. Entonces te dice el secretario de Hacienda, no, es que nosotros no tenemos esos márgenes de libertad, porque la tasa de interés aquí es alta, ¿no? Y ellos trabajan con tasa de interés cercana a cero. Bueno, pues que el Banco de México te baje la tasa de interés a nivel de cero, ¿no? O 0.1%. ¿No? Y entonces ahí el gobierno, o sea, porque ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Para tener los programas sociales o para tener las obras de infraestructura ahí del tren y de los aeropuertos y demás, te disminuye las partidas a los estados y municipios, te disminuye otras inversiones, te disminuye, te cierra sus secretarías, te disminuye el presupuesto de las secretarías y justo para balancear sus finanzas, ¿no? Entonces, de ahí que no tiene efecto positivo de mayor demanda las políticas sociales ni las obras de infraestructura, ¿no? Las políticas sociales benefician a aquel que lo recibe, pero está haciendo a costa de qué? De aquellos que están quedando desempleados, porque el gobierno ha hecho reajustes en el propio sector público o ha recortado el gasto en otros rubros, ¿no? Entonces, en el caso de la salud, pues sí, se reflejó esos problemas estructurales que señalaba el artículo que vimos, donde las políticas de austeridad relegaron el sector salud, así como también han relegado el sector de educación, etcétera, la inversión pública y demás. Entonces viene la pandemia y pasa a poner de flote estos problemas estructurales de rezago del sector salud, pasa a poner a flote el hecho de que las economías han venido dependiendo de exportaciones y no de condiciones endógenas de acumulación y crecimiento. Entonces, el gobierno, de nuevo, ¿no? Lo que yo planteo en esta, que los invito, repito, aquellos que no están, que son los lunes a las 12, este curso de la teoría moderna del dinero, un curso de economía, este, de donde señala que un gobierno soberano es aquel que controla la moneda, ¿no? Y se puede financiar con ella. Entonces aquí la importancia es a dónde canalizas el gasto. Pues tienes que canalizarlo a cuestiones prioritarias. Ahorita la prioridad es justo el combate a la pandemia. Sí, o sea, mi hija es médico, su esposo también es médico, trabaja en el hospital La Raza y se quejan de que no hay medicamentos, de que no hay penicilina, de que, o sea, no hay antibióticos, no hay equipo correspondiente para el COVID, ¿no? Y que esta cuestión de que va a aumentar el presupuesto es mínimo, no es suficiente para los retos que se encaran. Y el gobierno no lo encara, ¿por qué? Porque se circunscribe, repito, en esta política de equilibrio de las finanzas públicas, ¿no, Vato? Incrementa el gasto deficitario en favor de combate a la pandemia, incrementa el gasto deficitario en favor del ingreso a los desempleados, a la gente que tiene que guarecerse, incrementa el gasto o permite el gasto deficitario para que las empresas posterguen el pago de impuestos para que no quiebren,
para poder que no generen más desempleo del que ya hay. Y repito, que el Banco de México baje la tasa de interés a 0.1%, para que ese gasto deficitario no te lleve a sobreendeudamientos derivados del costo de la deuda, ¿no? Y una vez que tú reactives la economía, pues lógico, el gobierno va a poder incrementar su recaudación tributaria y pagar esa deuda que haya contraído a baja tasa de interés. Pero repito, hay de economistas a economistas y hay la importancia de una buena formación para si se llega a esos niveles, no estar cometiendo los errores que están cometiendo estos, ¿no? Pero bueno, esta disminución de la tasa de interés que usted menciona, que no, bueno, yo supondría que a la larga habría una merma en el consumo, ¿no? O sea, tal vez en el corto plazo pueda ser una buena opción para pues esa misma recuperación, incluso pues el gasto deficitario, pero pues a la larga no sería la mejor opción, ¿o sí? Pero ¿por qué te va a disminuir el consumo, la disminución de la tasa de interés? O sea, a largo plazo, ¿Por qué? ¿Por qué? porque, Al contrario, o la sea, disminución de la tasa de interés te va a incrementar la inversión, te va a incrementar la actividad económica, te va a incrementar el empleo y te va a incrementar el consumo. bueno, eso entiendo que es en un corto plazo, que es, No, no, pero, no, 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 es en el largo plazo. O sea, bueno, ¿cuántos años Estados Unidos tiene baja la tasa de interés? ¿No? ¿Cuántos años Japón, Europa tiene baja la tasa de interés? ¿No? pero Y la entonces, ¿cómo tienen, se contrarrestaría el efecto inflacionario? pero bueno, ahí está la cuestión, ahí está la cuestión. Es decir, por eso yo decía, todo depende a dónde canalices el gasto público. O sea, qué sé yo, hace 2 semanas tuve una discusión con Luis Pasos, que me imagino lo han de conocer por lo reaccionario de ese tipo. Y sí, decía, no, no, que tu política de gasto deficitario va a generar inflación. Dije, oye, espérate. Que todo depende a dónde canalices el gasto público. Hoy en día tenemos altos niveles de capacidad ociosa por la caída de exportaciones, por la caída de consumo, ¿no? Que te ha contraído la demanda y las empresas están trabajando con capacidad ociosa. O sea, ¿qué implica? Las empresas, haz de cuenta, su capacidad productiva es el 100%. Cae la demanda, entonces en vez de producir el 100%, están produciendo el 40%. Entonces, el gobierno perfectamente puede incrementar el gasto público para que las empresas disminuyan su capacidad ociosa y así incrementar la producción y satisfacer la mayor demanda que te origine el mayor gasto público, ¿no? Entonces, y luego también canalizar ese gasto público y acompañado por esa disminución de la tasa de interés para incrementar la inversión, ¿en qué? En desarrollo tecnológico, para incrementar la productividad, para incrementar la capacidad productiva y así incrementar la producción barata para satisfacer la mayor demanda y evitar presiones inflacionarias, ¿no? Porque ahorita el problema no es la inflación, el problema es el desempleo, el problema es la caída de la actividad económica, ¿no? Entonces el gobierno no gasta para no generar inflación. No, y espérate, vato, no, espérate, no. Tenemos una crisis de proporciones, ¿no? Tenemos un desempleo que está aumentando la violencia, está llevando a que la gente muera de hambre, ¿no? Entonces tienes que incrementar el gasto público para generar condiciones de empleo y generar condiciones de crecimiento y olvídate de la inflación. Y menos inflacionario va a ser si canalizas ese gasto, repito, a la esfera productiva. Y luego también muchos dicen, no, es que si baja la tasa de interés, el capital financiero se va a ir. No, ofrécele opciones de inversión, decir, ¿sabes qué? Yo voy a dinamizar la economía, la esfera productiva, y tú en vez de invertir en bonos financieros, ¿no? Donde ganabas el 4.5%, te voy a ofrecer ganancias en la esfera productiva. ¿Por qué? Porque voy a incrementar el gasto, voy a implementar una política industrial, una política comercial que favorezca la ganancia en la esfera productiva. Tú tienes que generar condiciones de opción de inversión productiva y no financiera como ha venido aconteciendo hasta ahora, ¿no? Y luego, si el capital se te va, pues metes control de cambios, ¿no? En Europa había control de cambios hasta la década de los 90. ¿Y a dónde nos ha llevado la libre movilidad de capitales? O sea, acciones especulativas que nos han desquiciado, nos han llevado a bajo crecimiento. Y justo para que el capital no especule, el Banco Central mantiene alta tasa de interés para que venga y no se vaya. Pero la alta tasa de interés me encarece el crédito, me frena la inversión, me frena el crecimiento económico. Y luego la alta tasa de interés me ha llevado a que el costo de la deuda esté por arriba del crecimiento del ingreso nacional. Y resulta que el ingreso nacional ha caído, ¿no? A menos 10 o más de menos 10. Entonces, ¿cómo vas a pagar esa tasa de interés positiva? Pues no la puedes pagar. Caes en cartera vencida. ¿Que te va a llevar a qué? A crisis bancaria. Y vean los datos.
cómo han venido disminuyendo las ganancias de la banca. Y esa disminución de ganancias se va a traducir en pérdidas de la banca, se va a traducir en estabilidad bancaria, ¿no? Ok, gracias, profe. O dime si no estás convencida. No, sí, pues sí tiene sentido esto de canalizar el gasto público, pero bueno, justo siento que está relacionado con esto de hacer también un gasto paralelo, o sea, como para atacar los dos problemas, tanto la problemática del sector salud como del desempleo. Solo que me estaba preguntando qué tanto se tendría que endeudar México para poder atacar ambos problemas. Pero, ¿O qué sí, tanto tendría que trabajar en gasto público deficitario para poder equilibrarse en algún punto? porque fíjate, la teoría moderna del dinero, de ahí repito, los invito a que tomen ese curso. De hecho, se están subiendo a YouTube los videos. ¿Saben qué? Me están timbrando. Espérenme tantito, sí, es que como vivo solo, espérenme tantito, no se vayan. ¿Qué más? ¿Te quedó claro, Miranda, o no? Sí me quedó claro, muy claro, muchas gracias. ¿Los demás? Ya se fueron varios. Profe, ¿y cree que el cambio del dirigente de Morena tenga alguna repercusión en cómo se manejan las políticas? No, pues es un neoclásico, es del ITAM, el Mario Delgado. He tenido varias discusiones con ese personaje, ¿no? Pero hay varias propuestas, ¿no? También está Porfirio Muñoz Ledo y... Pues, yo soy muy amigo de Porfirio y lógico que me daría mucho gusto que Porfirio quedase, ¿no? Pero el problema es que Porfirio es tan bueno, o sea, tan inteligente que mucha gente no lo quiere, ¿no? En este país, por
lo general no se quiere a los inteligentes, ¿no? Pero domina el enfoque ahí. Bueno, ¿para qué digo, no? Sí, porque si queda Mario Delgado, repito, se va. ¿De qué izquierda estás hablando? Ese vato no es nada de izquierda. Igual que López Obrador, no son de izquierda, ¿no? Sí, en este curso que estoy dando, pues, tú estás ahí presente. Ayer alguien dijo, no, dijo, es importante que Morena gane el próximo año. Le dije, por favor, ¿de qué? ¿Qué ha representado Morena, carajo? ¿No? Pero bueno. Pero lógico, es decir, en última instancia, yo no votaría ni por el PRI, ni por el PAN, ni por MS, ¿no? Ni por el PES, ¿no? Pobre país. Pero claro, jóvenes, no nos hagamos del tema. Digan algo. A ver, empiezo a preguntar. Mariana, a lo mejor prendió la televisión y no está. Digo, prendió la televisión, prendió la computadora. Valeria. Preguntas, jóvenes. Montserrat. Orlando se iba a preguntar. El hombre de la sonrisa tampoco pregunta, niña. Y cierra, Natanael. Cierra, no, tampoco. Nadie pregunta. Que nadie está, Chihuahua. Bueno, jóvenes. Entonces, regresando al programa de... ¿Alguien va a decir algo? Regresando al programa del curso, entonces el jueves veríamos las lecturas de Norma Samaniego y la de Carlo Panico, ¿no? Sí. Como les dije, el artículo de la OIT, no, o sea, puede ser sustituido por el artículo de Norma Samaniego, ¿no? Y ella trabaja muy bien el tema de desempleo. Con la corrida, no sé dónde dejé mis lentes, pero ahorita los busco. Bueno, ¿ninguna otra pregunta, jóvenes? Híjole. Bueno, espero que en las próximas clases participen más. ¿Nadie quiere decir nada? A la 1, a las 2. No, profe, todo está perfecto. Sí, Mozart. Sí, Okay. muchas gracias. Ándele. Bueno, ok, pues gracias por estar. Y cuídense, y hay que leer, hay que estudiar. Repito, porque se necesitan buenos economistas en